Los gobiernos totalitarios surgieron en toda Europa como consecuencia de la situación política y social que se experimentaba luego de la Gran Guerra. El fascismo surge en Italia en 1921, cuando Benito Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista. El partido fascista, encabezado por el exsocialista Benito Mussolini, se apoderó del gobierno en 1922. Y en solo 5 años prohibió la creación de nuevos partidos políticos, disolvió a los sindicatos y se encargó de la reorganización del Estado. En febrero de 1929 se reconoció al Vaticano como un país independiente y al catolicismo como la religión oficial. Y su política económica, que era de carácter intervencionista, impulsó a la industria bélica. Stalin concentró todo el poder del Estado e instauró una dictadura personal en nombre del Comité Central del Partido Comunista. También se deshizo de todos los camaradas de la revolución y persiguió a todos los que manifestaban críticas de cualquier tipo al sistema. Stalin creó los quinquenios, de manera que cada 5 años se reunían con su gobierno para decidir cuáles eran los gastos y las producciones que llevarían a cabo durante esos 5 años. Para 1941, casi todas las familias estaban establecidas en granjas colectivas, administradas por el gobierno. La industrialización acelerada de la URSS tuvo altos costos sociales, entre ellos la desigualdad entre los niveles de vida del pueblo y los de los funcionarios de gobierno. También los directores y los intelectuales fueron favorecidos por el régimen, quienes recibieron privilegios y salarios más elevados. En el arte se difundió el realismo, el cual exaltaba las luchas y los logros del pueblo. Los obreros y los campesinos aparecían como protagonistas de la historia. Este tipo de arte oficial fue usado por el gobierno con fines propagandísticos. En 1920 se formó en Alemania el Partido Nacional Socialista, o mejor conocido, nazi, encabezado por Adolfo Hitler, quien prometió transformaciones radicales gracias a un gobierno fuerte y sólido, que exaltó el espíritu revanchista y militarista que existía en el pueblo alemán después de la Primera Guerra Mundial. En 1933, el partido nazi llegó al poder en Alemania, llegando a anular la Constitución y reprimiendo cualquier oposición. A partir de este momento, Hitler se convierte en el Führer, o sea, en el líder o en el guía del partido. Además, proclamó el Tercer Reich, que según él sería un imperio de 1000 años. El programa de gobierno de Hitler se basaba en una teoría racial que sin ningún fundamento científico proclamaba la superioridad de la raza alemana o aria, declarando inferiores a los judíos, a los negros y a quienes provinieran de mezclas de razas. Hitler era un racista y un nacionalista que se hacía publicidad a través de los medios de comunicación como la radio, los periódicos, los libros y el cine, y también mediante actividades masivas. El jefe de gobierno fue Francisco Franco, quien mantuvo la monarquía y permaneció en el poder hasta su muerte en 1975. En 1931 hubo elecciones en España que llevaron a la constitución de un gobierno republicano, el cual inició una serie de reformas democráticas y agrarias de tendencia izquierdista y anticlerical. Los grupos reaccionarios, que eran la iglesia, el ejército, latifundistas e industriales, se alzaron contra el gobierno, lo que llevó a una guerra civil que se prolongó hasta 1939. El gobierno republicano constitucional, dirigido por el Frente Popular, fue derrocado por los nacionales, quienes pretendían unificar el país bajo un gobierno central con el apoyo de Hitler y Mussolini. La Guerra Civil Española hizo que muchos españoles emigraran a otros países como Francia, Inglaterra, la URSS y también México, donde el presidente Lázaro Cárdenas dio refugio a los rebeldes republicanos. A cambio, ellos hicieron importantes aportaciones culturales a nuestro país. El emperador Hirohito, quien había asumido el poder en diciembre de 1926, se mantuvo al margen de las acciones expansionistas de los militares japoneses.
por lo que puede decirse que hubo una dictadura militar que mantenía el control de la sociedad mediante la censura y la represión a los opositores. También se ignoraron los resultados electorales, se formó una policía secreta y se fortaleció la industria bélica. Se impulsó fuertemente el nacionalismo y gracias al culto al emperador se le dio mayor poder a los oficiales del ejército. Con el emperador Hirohito concluyó la era Taisho para dar paso a la era Showa, quiere decir la paz ilustrada, que se caracterizó por una nueva crisis económica y una política agresiva hacia China.